Muy buenas, hijos de los unos y ceros. Esto es Programa desde cero y esta vez traemos un podcast interesantísimo. Traemos películas y series para que te puedas entretener si realmente te llaman la atención el mundo de la informática, estás empezando, estás programando o simplemente te apetece ver contenido audiovisual dirigido a los hijos de los unos y ceros, como siempre decimos en nuestra comunidad. Así que sin más ni más, comentaros, agradeceros, porque ya somos más de 900 personas en el canal de YouTube, programa Espacio desde Espacio Cero. Desde que hemos abierto el iVoox también hay mucha gente que se está suscribiendo. Un abrazo a todos. Y en Instagram bastante movidito anda el tema porque vamos ya a 6.500 personitas. Así que una vez dicho esto, una vez habiendo dado las gracias a cada uno de vosotros porque formáis parte de esta comunidad, ya sea por personas que hayan conseguido aprender con nosotros de informática, curiosear, escuchar, pasar un buen rato y en definitiva entretenerse y aprender, que es un poco nuestro objetivo. Vamos con ello, empezamos con este podcast que lo hemos bautizado como colección de películas y series selecta entretenimiento informático. Este podcast lo vamos a dividir un poco en dos apartados. Por un lado hablaremos de 4 películas que creo que son bastante top y por otro lado hablaremos de 4 series. Tenemos que decir que hay un vídeo que en el pasado hicimos donde recomendábamos series y películas frikis, alguna puede que se repita, pero este enfoque, en el vídeo anterior teníamos un sorteo de los cursos de aprender a programar con Python con nosotros, pero esta vez simplemente entraremos a todo trapo para que puedas entretenerte tranquilamente y puedas aprender y sobre todo sentirte guiado por la opinión del humilde servidor como lo soy yo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de 4 películas. Vamos a hablar de 2001, Odisea en el espacio, hablaremos de Ex Machina, hablaremos de Imitation Game y hablaremos de Moneyball. Cada uno de ellos vamos a plantear una serie de preguntas iniciales y desvelaremos un poco el ambiente, ¿vale? Después hablaremos de 4 series, como lo veremos después, como son la serie Startup, que me encantó, Black Mirror, buenísima, Westworld, que es el nuevo más, y Mr. Robot, que probablemente muchos lo hayáis visto. Sin más ni más, vamos con las 4 películas que son la guinda del pastel de lo que viene siendo la ciencia ficción, la informática y todo el mundo que nos rodea. La primera de las películas es 2001, Odisea en el espacio. Esta película, pensar que nace en 1975, 80 y poco, si no me equivoco, y justo nace cuando hablábamos en el podcast de inteligencia artificial y la historia, que cómo se creó, etcétera, etcétera, que lo dejaremos arriba en la descripción. Hablábamos un poco de cómo había nacido un boom importante, ¿eh? Donde se exponía que se había avanzado muchísimo la ciencia, etcétera, etcétera. Bien, pues esta película refleja un poco el boom de la inteligencia artificial, de lo que se esperaba desde los 80 de cara a la proyección del año 2000-2001. ¿Qué pasa aquí en esta peli? Pues van en una nave, donde la nave es guiada por una inteligencia artificial y habla con los internautas. Si os gusta el espacio también os va a molar. Y pasan una serie de cosas y un entramado bastante fuerte que estoy convencido de que a más de uno no le va a pasar desapercibido. Decir que es una película de culto y con motivo. Estamos hablando de que es una peli que pegó un boom muy fuerte. No tanto comparado con otros como puede ser Star Wars y tal, pero aún así, a día de hoy se sigue viendo y es considerada película de culto y una de las claves de este mundo de los unos y ceros, informática, la evolución, ciencia ficción, etcétera, ¿vale? Siguiente película, Ex Machina, nuevamente inteligencia artificial. Es la creación de un robot en persona, de una mujer concretamente, y lo que va a pasar es que una persona, que va a ser el experto en inteligencia artificial, va a ser uno de los elementos clave y va a ir a visitar una casa donde se supone que está el robot funcionando, ¿no? La chica que hablábamos. ¿Qué va a pasar? Que es tan inteligente que esta persona, experta en inteligencia artificial, va a llegar a poner en duda si realmente es un robot o no. Y se va a hablar de cómo reconocer, ¿no? Un poco si el robot es muy avanzado, hasta qué punto lo denominamos individuo, ¿no? Inteligente, ¿no? ¿Realmente es un robot? ¿Tiene sentimientos? ¿Los finge? Ese tipo de cuestiones
se ponen en práctica en esa segunda película que se llama Ex Machina. Recomendadísimo. Después, hilado un poco con la historia de los ordenadores, que dejaremos también un poco de contenido del curso para los que no hayan visto arriba en la tarjeta. Aquí simplemente se ve en la Segunda Guerra Mundial sucede que unos países que son la Frente Aliada en contra de Alemania tratan de comunicarse entre ellos y aparece Alan Turing, ¿vale? Alan Turing es una persona muy clave en cualquiera que haya estudiado la informática lo reconocerá porque hizo muchísimos avances, muchísimos progresos antes de que existieran los ordenadores. Él ya los visualizaba directamente, ¿no? Como puede ser la máquina de Turing, etcétera, etcétera. Bien, pues esta persona tuvo la capacidad, o por lo menos el reto de resolver un cacharro que era capaz de descifrar cualquier cosa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial se da de que están a contrarreloj y ya veréis si realmente Alan Turing es capaz de resolver ese reto o no, utilizando la matemática, creando un superordenador, ¿vale? Esa es un poco la idea. Segunda Guerra Mundial, cacharro para romper claves, hilado con la seguridad, hilado un poco con la historia, hilado un poco con la parte bélica. Si te molan ese rollito, esa es tu película, indudablemente, ¿vale? Es una peli, de hecho, no tiene muchos años como 2001 Odisea en el espacio y es muy, muy, muy recomendable porque se ve de lo que uno es capaz teniendo la capacidad de la cabeza de ese tío que sinceramente es brillante, ¿vale? Por eso Alan Turing es uno de los referentes en ciencias de la computación. Por último, ¿cuál es la última de las películas? Moneyball. ¿Por qué? Moneyball va a ir de datos, ¿vale? Va a hablar de Big Data. ¿Qué es lo que pasa con Moneyball? Es una película donde se practica un deporte. Esta película va a ir de béisbol. Esta película nos va a hablar de una realidad que sucedió allá por 2000, 2005 más o menos, si no me equivoco. Y claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Narra la historia, protagonizada por Brad Pitt, del equipo Oakland Athletics, donde utilizaban sistemas de datos e inteligencia artificial, perdonar, Big Data también, un poco de todo ese mundillo de técnicas basadas en datos, para fichar a jugadores promesa que acabaron siendo ganadores después de la liga, ¿vale? Ese es un poco el entorno. Entonces, aquí se puede llegar a ver también en un enfoque más Big Data, estadística avanzada, no tanto matemático, utilizaban esta serie de técnicas para poder fichar. Antes, tener en cuenta que esto era prácticamente inviable, porque el mundo no era computacionalmente hablando tan capaz. Los ordenadores no eran capaces de ejecutar estos algoritmos y no era tan fácil ser capaces de elegir los jugadores. Sucede un poco parecido ahora a la nueva moda que están sacando con las tendencias de utilizar herramientas analíticas avanzadas para poder determinar dónde está fallando un jugador de fútbol, por ejemplo, dónde es el mejor momento para hacer un cambio, en qué situación, qué formación tiene que tener el equipo, si un jugador está rindiendo mejor o peor en base a X entrenamientos. Ese tipo de contenido se está poniendo cada vez más de moda en el deporte conocido como Sport Analytics, ¿vale? Pues la historia de Moneyball habla un poco de ese pasado, habla un poco de qué es lo que se hizo por parte de este equipo y es una muy buena película donde se ve la puesta en práctica de los datos, de Big Data y de estadística para poder tomar decisiones como puede ser fichar personas, claro. Si te gusta el mundo del deporte, si te parece interesante los datos, si te gusta la inteligencia artificial, incluso la estadística, esta es la película, sin duda alguna, que te va a encantar. Y si te gusta Brad Pitt, con más motivo. No hay más que hablar sobre esto porque, sinceramente, a mí me parece maravilloso. Si quieres saber qué es Big Data explicado muy brevemente, échale un ojo a la tarjeta que te dejamos ahora, arriba a la derecha del vídeo de YouTube, y podrás entender qué es lo que es Big Data en muy poquito tiempo, ¿vale? Vamos ahora con el segundo apartado de los contenidos que hemos hablado, ¿vale? Por un lado hablábamos de las películas de 2001, de Ex Machina, de Imitation Game,
de Moneyball, donde cada uno tenía un poco su historia. Sin embargo, ahora vamos a entrar en profundidad a las series. Vamos a hablar de la primera de las series que para mí, sinceramente, me ha encantado, ¿vale? Porque tenía muchísima curiosidad de aprender de las criptomonedas, de blockchain y todo este mundillo. Si tienes curiosidad, échale un ojo. Del emprendimiento también es muy importante echarle un ojo. La serie se llama Startup, ¿vale? Lo tenéis en Amazon Prime. Y esta serie nos va a hablar de una chica que lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto, que es muy buena a nivel de desarrollo de software y acaba fundando una empresa donde le van a ir invirtiendo, van a ir creciendo, van a tener que ser capaces de resolver muchos retos porque se van a enfrentar a muchos problemas y sinceramente me parece la pedazo de serie para emprendimiento, blockchain, lo que viene siendo el mundo de desarrollo de software, proyectos chulos, etcétera, etcétera. El enfoque no es tan comercial, tan boom como le puedan dar en la red social, es más bien una criptomoneda que trata de revolucionar el sector bancario, romper un poco, ¿no?, con ese monopolio de la industria y del banco guiada solo por unos cuantos, ¿no? Y está muy bien porque a lo largo del tiempo se va a ver a la propia fundadora cómo va a ir entrando en la empresa, qué problemas se van surgiendo, cómo lo va creando ella, cómo lo van a montar, cómo vienen los inversores, cómo crecen, cómo incluso puede llegar a retirarse y luego volver a entrar, como en la famosa película de Steve Jobs. Y la verdad es que está muy bien porque a nivel de ambientación lo hacen muy bien y hay aspectos clave que marcarán la diferencia. Si te mola el rollito, si te mola el desarrollo de software, si te mola el emprendimiento, si te mola incluso el mundo de la inversión, el mundo de construir algo por tu cuenta y petarla, etcétera, etcétera, esta sería una serie muy recomendable para sentirte inspirado o simplemente entretenerte, que es de lo que va todo este contenido. Cambiando un poco de tercio, tenemos ahora la serie que seguramente más me ha impactado a nivel de tecnología, porque cada capítulo, aparte de ser independiente, habla de realidades cercanas en donde esta tecnología podría ser una realidad, valga la redundancia, habla de cercanas distopías de realidades, ¿vale? Si bien hablamos de que cada capítulo es un mundo, hay un capítulo que me marcó muchísimo y es el de ser dependiente de likes y tweets, ¿no? De una puntuación, ¿no? Imaginaros un software donde si no tienes más de un 4,5 no puedes comprarte una casa, independientemente de que si tienes dinero o no, donde la reputación llega a un punto tal que en la propia sociedad puedes alquilar o no coches en función de esa puntuación, donde la gente sería discriminada o no en función de los likes que recibes. Este me ha dado like, este no, etcétera, etcétera. Qué casualidad que ese mundo se parezca mucho a lo que se está viviendo hoy en día en las redes sociales y es una muy buena crítica, un muy buen capítulo por el que empezar. La serie, sin más ni menos, se llama Black Mirror y cada capítulo explora una sociedad, una realidad cercana donde el protagonista es la propia sociedad y los comportamientos humanos alrededor de esta tecnología. Imaginaros, por ejemplo, una tecnología que sería capaz de clonarte, de almacenar tu memoria. Imaginaros una tecnología donde podéis entrar a un mundo donde la tecnología, donde el propio videojuego es un universo entero y cambias de sexo y eres capaz de relacionarte con otras personas siendo otra persona. Hasta tal punto en el que tu propio yo deja estar se mantiene en jaque, existe un montón de entramado, el impacto que tiene Internet, la relación entre las personas, cómo interactúan entre ellas. Cada capítulo, sin duda alguna, te da que pensar y es precisamente la magia de Black Mirror. Mi opinión es que Black Mirror es una serie donde te impacta mucho y te hace pensar, por lo tanto te encanta, versus te llega a asustar hasta tal punto en el que llegas a plantearte si realmente merece la pena seguir viendo esos capítulos o no. Recordar, cada capítulo es un mundo, puede que haya capítulos interesantes o no. El servidor se lo ha comido con patatas varias veces. Mi opinión es que Black Mirror es una obra maestra, sobre todo para reflexionar y pensar acerca de la tecnología, esa ética. Y poco más, eso es un poco el universo Black Mirror y la segunda de las series. Tercero, tenemos la gran serie Westworld. Imaginaros un parque de atracciones donde
tú, como ser humano, tienes la capacidad de poder ir ahí y poder matar a lo que son personas simuladas por IAs, pero hasta tal punto en el que, nuevamente parecido a Ex Machina, es una realidad inminente, vamos, que tú los ves y dices, si son iguales que yo. Entonces, claro, la gracia está en que los humanos van ahí para desahogarse desde el punto de vista de, bueno, tengo un sitio donde puedo ir a divertirme matando personas entre comillas porque son inteligencias artificiales. Y todo ese universo, todo ese entorno preparado y montado va a ser controlado por una empresa donde es como una especie de Warner Bros. Una especie de sitio donde te diviertes y a partir de ahí te vas a ir dando cuenta a lo largo de los capítulos que sucede algo y que hay un entramado detrás. Te va a hacer incluso cuestionarte si realmente, nuevamente como en Ex Machina, nuevamente el rollito de la inteligencia artificial, de si los llegamos a hacer tan iguales a nosotros, si realmente tiene sentido o no que los mates, si puedes llegar a sentir penas, si tienen ellos capacidad de sentir, si están programados o no. Todo ese concepto, todo ese mundo de parafernalias se va a desarrollar en un entorno western. Así que, si te mola la inteligencia artificial, lo que viene siendo la pregunta de si un humano y una máquina pueden algún día ser tratados por igual, el esclavismo, la ética, incluso el lejano oeste, porque todo esto recordemos que se basa en un entramado bastante western. Esta es tu serie sin duda alguna y creerme que os va a dar mucho que pensar. Las series que me gustan a mí son de comerme un poco el tarro o por lo menos meterme en el ajo y esta es una serie que me involucra mucho y me ha dado mucho que pensar. Así como en su día podía haber sido Lost, el enganche, el nivel de aceptación en el que yo me meto, más o menos se ha parecido. Y por último, y no por ello menos importante, hablaremos de la última de las series recomendadas desde programa desde cero, que se titula Mr. Robot. Pensar que trata de una persona que es muy buena en la informática, que hace auténticas barbaridades con la informática, resulta que es perseguido, resulta que tiene un entramado brutal y no voy a hablar mucho más porque la verdad es que esta serie simplemente me parece fabulosa, fantástica y para las personas que son un poco introvertidas, que busquen una serie que les haga sentir hackers, que les haga sentir un poco anónimos, un poco en ese mundillo, esa es la serie, os va a encantar, os va a meter en su piel y el actor hace un trabajo simplemente increíble. Y poco más, esto ha sido un poco en este podcast donde queríamos acercar entretenimiento, contenido audiovisual para poder fomentar el entretenimiento. Si te ha gustado, dale like, manita arriba. Nos encanta recibir vuestros comentarios de apoyo, nos encanta escuchar vuestras sugerencias, correcciones, opiniones. Sentiros libres de darnos contenido. Esta es la primera de las siguientes sagas. En Instagram hemos colgado una serie de preguntas para que nosotros podamos considerar y criticar, incluso opinar, ¿no? Criticar en el buen sentido de dar nuestro feedback y análisis. Así que poco más, un saludo, nos vemos en los próximos vídeos y en los próximos podcasts si nos sigues desde Vimeo, Evox o donde fuera. Un saludo, nos vemos. Recordar que hacker no se nace, se hace. Hasta la próxima.